La gente llegaba a las puertas del periódico y la telefonista me llamaba y yo bajaba y había 10, 15 personas esperándome con el recorte del periódico para decirme esto que escribió, queremos contarle más. Y el tipo enfrente del juez me amenazaba de muerte y yo no estaba fingiendo estar bien, yo estaba bien. Yo tengo muchos problemas de salud como consecuencia de todo el trabajo que he hecho. Y yo recuerdo haberles dicho a los policías, si me desaparecen en el mar, mi familia va a pasar toda su vida buscándome. Y enamoradísima me divorcié del único hombre con el que me he casado, que estuvimos 13 años juntos, porque yo sabía que no estaba dispuesta a sacrificar mi carrera, mi futuro y mis aspiraciones por amor. Porque tienes una pérdida monumental cuando te exilias, ¿no? Sí. Me dijo un médico aquí que yo tenía el síndrome de la exiliada, que es que quedas con el corazón partido. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Yo sé que seguido les digo que estoy emocionada, pero nunca, para ninguno de los episodios que se han grabado en 5 años, había estado más emocionada. Literal. Yo creo que hay personas que no saben que existimos, pero que iluminan caminos y nos ayudan a imaginarnos o nos inspiran de diferentes formas, y es lo que a mí me pasa con la invitada de hoy. No tenía idea que yo existo, pero ella ha iluminado mi vida los últimos 20 años desde que yo sé que ella existe, que su trabajo existe, y sin ella saber me ha inspirado y me ha enseñado muchísimas cosas, y creo que eso es algo bien, bien, bien bello que podemos hacer entre seres humanos. Nunca sabemos el camino de quién estamos iluminando con nuestro recorrido, con nuestro trabajo, con nuestras decisiones, con lo que hacemos en el día a día. Quienes siguen Se Regalan Dudas desde el primer día saben que yo tenía 2 sueños de tener 2 personas invitadas en este podcast, incluso antes de Se Regalan Dudas. Desde que estudiabas la carrera. Desde que estudiaba la carrera, a lo que me dedicaba. Y una de ellas nos acompaña hoy en Se Regalan Dudas. No sé si quieras agregar algo, Ash. Quisiera que le vieran la cara. Yo también estoy muy emocionada, pero sé que toda tu vida, desde que hicimos listas de que cuáles son los wish lists que vamos a tener, de que Michelle Obama, no sé qué, y Lidia Cacho siempre ha estado en tu número 1 y 2. Entonces, quiero darle las gracias a Pablo, mi amigo, que nos ayudó a traerla. Sí. Y, híjole, yo también la admiro muchísimo y estoy feliz de que estén Se Regalan Dudas. Les cuento un poquito. Lidia Cacho es periodista, escritora y activista mexicana. Gran parte de su vida la ha dedicado a luchar contra la corrupción, la impunidad y la violencia. Tiene numerosos libros sobre la trata de mujeres, el tráfico de niños, la corrupción. Todo esto ha venido a un costo muy alto. En el 2005 ella fue secuestrada y torturada por exponer una red de pederastía en Cancún, México. Y es una mujer incansable defensora de los derechos humanos y, como ya les dije, inspiración para muchos, inspiración para mí. Lidia, bienvenida, Se Regalan Dudas. Estamos felices de tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias. Yo también estoy feliz y claro que sabía que existían. No habíamos logrado estar juntas, pero ahora lo estamos. Ahora lo estamos. Lidia, yo conozco un poco de tu historia porque me he dedicado a estudiarla, pero para todas las personas que quizá no habían escuchado tu nombre, me gustaría ver si nos puedes contar quién es Lidia Cacho, qué te llevó a dedicarte a lo que te dedicas ahora, cómo has llegado a este punto de tu vida. Sé que es difícil reducir la historia de uno en pocos minutos, pero a lo mejor con tus palabras va a ser más fácil. Bueno, hacemos una síntesis. ¿Quién es Lidia Cacho? Bueno, pues es una buena cocinera, una mujer feliz, una buena escritora y una periodista de investigación experta en perseguir mafiosos. Esa soy yo. Ese es el resumen de poquitas palabras. Y bueno, yo empecé a hacer periodismo a los 23 años y de pronto, claro, mis editores me mandaban a cubrir temas clásicos que mandaban a las mujeres a cubrir. Querían que hablaran con las mujeres mayas en Quintana Roo. Yo vivía cerca de Cancún y que hablara de los temas más digamos, políticamente correctos y el bienestar del turismo y las mujeres en Quintana Roo. Y claro, yo empecé a hablar del racismo, del sexismo, de la violencia contra las niñas y los niños, del daño que el turismo le hacía, de los efectos secundarios del turismo en las zonas indígenas del sur de Quintana Roo. Y aunque a mis editores no les hacía mucha gracia, lo aceptaban porque escribía bien. Por eso siempre hay que reivindicar el lenguaje, el buen uso del lenguaje, porque a veces nos salva, ¿no?, para mantener el trabajo. Y a partir de ahí rescaté toda mi crianza, toda la fórmula educativa de mi madre, que era feminista. Mi abuela, la mamá de mi mamá, era francesa, era una feminista súper progresista para sus tiempos.
La relación entre mi abuela materna y mi abuelo materno era absolutamente horizontal, igualitaria. Es la única que yo he conocido, incluso en parejas de la edad de mis padres, ¿no? Eran mucho más igualitarios que muchas otras parejas jóvenes que yo conozco. Y yo crecí mirando ese ejemplo, no solamente desde la igualdad entre un hombre y una mujer, sino también como pareja, la manera en que criaban a sus hijos y a su hija, y la manera en que me criaron a mí, porque mis abuelos fueron como mis segundos padre y madre, ¿no? Y de ellos aprendí todo eso. Entonces, de pronto me vi haciendo periodismo y descubriendo que yo traía dentro de mí toda esta formación y me fue absolutamente natural hacer lo que ahora llamamos periodismo de derechos humanos, periodismo feminista. Yo ni siquiera lo había bautizado así, yo lo hacía desde esa perspectiva y empecé a escribir con lo que ahora llamamos lenguaje de género. Y mi editor estaba muy incómodo, el primero y el segundo y el tercero, ¿Hombre? porque sí, todos eran hombres. Las redacciones, acuérdense que yo acabo de cumplir 60 años hace 3 semanas. Entonces yo empecé a hacer periodismo cuando las redacciones eran eminentemente masculinas. El periodismo entero era de puras mujeres. Eran puros hombres, o sea, eran puros hombres y las mujeres eran secretarias que las tenían siempre sentadas con una minifalda enfrente de la oficina del director, ¿no? O la que traía el café. Era rarísimo que hubiera un editor, una mujer periodista, y las que había en la Ciudad de México y otros lugares cubrían entretenimiento y cosas así. Entonces, era muy difícil meterse a cubrir política. Y yo lo que hacía era hacer política desde un lugar, cubrir política desde un lugar muy distinto, que no parecía que era política, pero efectivamente todo el periodismo de investigación con perspectiva de género es un hecho profundamente político. Pues ahí me concentré y pasaron los años y de pronto descubrí que los niños y las niñas no estaban reflejados en los medios de comunicación, no se les escuchaba y las mujeres hablaban mucho sobre el abuso sexual infantil. Estoy hablando de finales de los 80s. Y yo lo que hice fue empezar a escribir sobre esos temas. Y después fue cuando la pandemia del VIH-Sida tomó por completo ciertas zonas de México y una de ellas eran las zonas turísticas, Acapulco y Cancún. Había muchísimos hombres jóvenes, gays y trans que estaban contagiados y que vivían en el mundo de la explotación sexual comercial. Y entonces empecé a cubrir esos temas y como era la única que lo hacía, me iban a ver al periódico. Era la era de mirarse cara a cara. No existía esto. No había el mail. Yo ya llegué a la edad de decir, cuando no existían las redes sociales, soy como del pleistoceno, del periodismo y la literatura. Y entonces, claro, la gente llegaba a las puertas del periódico y la telefonista me llamaba y yo bajaba y había 10, 15 personas esperándome con el recorte del periódico para decirme, esto que escribió, queremos contarle más, con todo tipo de temas. Entonces me involucré muchísimo en el tema de VIH-Sida y terminé, por supuesto, haciendo activismo, como mi madre, que era psicóloga, activista, feminista, y me junté con 2 amigas y fundamos el primer albergue para personas con VIH-Sida en el sureste mexicano, de hecho. Y entonces contratamos médicos, junté dinero, extorsioné emocionalmente a todos mis amigos hoteleros para que nos dieran dinero para ayudar a estos chicos que se malmorían fuera de los hospitales, claro, porque en Seguro Social no los querían tocar. No, era esta pandemia, les daba terror, creían que era como lo que pasó con el ébola, pero con el VIH. Y ahí descubrí que yo tenía un talento especial para organizar grupos, para liderar equipos y sobre todo para estudiar un tema, meterme a fondo y llevarlo a cabo de principio a fin. Ahí descubrí que era más disciplinada de lo que yo nunca pensé, ¿no? Wow. Y entonces fue la primera asociación civil que creé y pasaron muchos años, me fui a Ciudad Juárez, estaba entre el grupo de las primeras mujeres periodistas que cubrimos en el 92 y 94 los primeros feminicidios, las primeras desapariciones de jovencitas. Sí, escuché la nota roja que narraste. El podcast que hicimos, del que estoy muy orgullosa. Bueno, en el año 2000 abrí con un grupo de amigas un refugio de alta seguridad para mujeres, niñas y niños víctimas de trata y de violencia en el ámbito doméstico, de violencia de género. Y me volví experta en investigar mafias, en defensa personal, entrené a mi equipo de 43 personas para hacer judo, para desarmar sujetos violentos, hacíamos estrategias para ir a rescatar a las mujeres en 3 camionetas y una se iba para un lado, otra para la otra. Yo les hacía la llave de judo a los hombres armados mientras mi equipo directamente? sí. Mientras mi equipo se llevaba a las mujeres y a los niños.
Y bueno, pues he tenido una vida muy entretenida, digamos. Wow. Hay una pregunta que escuché Los demonios del Edén en audiolibro y todo el tiempo esta pregunta decía, ¿cómo vence el miedo? Porque me imagino que siempre está presente a lo largo de toda tu vida. O sea, ahorita cuentas cómo la gente iba cara a cara a contarte historias, pero creo que a través de toda tu vida, yo siempre que escuché, o sea, todo lo que he escuchado de ti, digo, ¿cómo no le da miedo? ¿Cómo vence el miedo? ¿O cómo con todo y miedo lo hace? Y me encantaría preguntarte eso, ¿cómo es tu relación con el miedo y de saber que tu vida corre peligros casi todo el tiempo, pero aparte, o sea, no dejas que te frene? O sea, yo escuchando a Los demonios del Edén dije, ¿cómo no está petrificada y ya lo suelta? Y me inspiraste mucho el que continúas y continúa, y hoy estás sentada aquí continuando hablando de esto. ¿Cómo te relacionas con el miedo y cómo vas con todo y miedo a todo lo que haces? Bueno, desde niña era poco miedosa, en realidad. Hacía cosas bastante salvajes, visto a la distancia. Y éramos 3 hermanos, bueno, somos 3 hermanos y 3 hermanas, y la más loquita de todos era yo, es lo que dicen todos. Podemos discutir eso, pero Tengo que la más libre. Yo diría que soy la más libre más que la más loca. Pero creo que esa relación con enfrentarme a todo lo que me rodeaba, con tener la capacidad desde muy niña de ver a las personas adultas tener miedo, eso es algo que yo descubrí con la terapia durante tantos años, porque hago terapia desde que era pequeñita, que mi madre era psicóloga hasta la fecha, ¿no? Y lo que descubrí es que yo era capaz desde niña de mirar a las personas, observar a las personas adultas y darme cuenta de que todas sus reacciones de violencia, de enojo, de rabia, tenían que ver con el miedo. Lo podía ver. So, yo recuerdo una ocasión en la que mi padre estaba como súper enojado con algo y yo me acerqué y le tomé la mano, yo tenía 5 años y le dije, papá, no tengas miedo. Él estaba enojado y parecía que iba a ponerse rabioso. Es un hombre muy alto, un mexicano así como de pelo negro y bigote negro acá, con un vozarrón. Y la única de mis hermanos y hermanas que no le tenía miedo a mi padre era yo. Él no era violento, pero tenía una presencia muy imponente de formación militar, etc. Y yo me sentía súper identificada como con ese lado de decir, mira, no me apabulla, ¿no? La gente que tiene una presencia muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Eso desde niña me sucedió. Y cuando empecé a hacer periodismo, francamente, siempre me ganó emocionalmente la necesidad de contar las historias de las y los demás. Es decir, siento que dentro de mí, desde niña, se gestó una fortaleza de la empatía que siempre ha dominado al miedo, ¿no? Y también descubrí que el miedo es solamente una herramienta temporal, ¿no? Se despierta, como ustedes han dicho en muchos de sus podcasts y han hablado extensamente sobre esto, pero se despierta en momentos en que necesitamos actuar o huir, dependiendo del momento y del riesgo que corremos o de nuestra capacidad para enfrentarlo. Pero en realidad para mí el miedo es algo sin importancia. O sea, cada vez tengo menos preocupación por lo que hagan los demás. Por ejemplo, cuando recibo una amenaza de muerte, soy súper estratega. Entonces, en cuanto recibo la amenaza de muerte, me pongo a investigar quién es, de dónde viene, documentar todo, guardar las amenazas, llamar a la Interpol, armar todo de una manera en que en ningún momento siento miedo. Lo que siento es, este es un problema, lo tengo que resolver, voy a pedir ayuda, ¿quién puede hacerlo bien? Y ya que termina todo eso, entonces voy a terapia y entonces a lo mejor lloro o no, depende de las circunstancias. Pero generalmente no, generalmente me mantengo súper... soy la mejor amiga para cuando una tiene una crisis. O sea, si tú tienes una crisis así de, me van a matar, la que va a llegar y te va a decir, todo va a estar bien, soy yo. Todo va a estar bien, hagamos plan A, B, Exacto. C. Y yo como persona miedosa, te juro que te veo y digo como, qué importante también lo que dices de separarte, de decir, me mueve más contar o me mueve más el por qué me están amenazando por algo que investigué o algo, y tener como ordenadas siempre tus prioridades, de decir, importa más la historia que el miedo que tengo ahorita. Y como siento que cuando tienes miedo inmediatamente quieres sentirte segura, ¿no? O sea, es como corremos o nos congelamos para sentirnos seguros. Entonces, como miedosa,
te admiro demasiado. Fíjate que hay una lingüista experta en psicología aquí en España, que vive en Murcia, Lola López Mondéjar. Y ella tiene toda una teoría que se basa también en teorías de otros psicólogos y psiquiatras, que lo que dice es que tenemos dos niñas interiores, ¿no? Hay una niña que es la niña que no siente nada, y esa niña existe dentro de nosotras y se va fortaleciendo en la medida en la que recibe el golpe de realidad cuando es demasiado pequeña. Y cuando recibe el golpe de realidad, lo que sucede es que esa niña se escinde de la niña sentimental, emocional, que tiene miedos, que puede huir. Y esa niña se identifica con los adultos, por ejemplo, agresores y demás, y puede verlos. Y la otra niña es la niña rescatadora. Bueno, Rosa Montero, la escritora, la llama la niña rescatadora. Me gusta más su versión, su definición. Y la niña rescatadora es la que es sentimental, la que llora, la que dice, qué barbaridad, ¿cómo lo logramos? Yes, amigas, vamos, todo es posible. Pero la niña rescatadora sale siempre después. Yo leí esa teoría hace pocos años y descubrí que eso me ha pasado a mí toda la vida. Y lo que dice López Mondéjar y otros expertos en psicología es que la mayoría de niñas y niños que desde pequeñas tuvimos el entorno, las habilidades, la capacidad, la educación para despertar muy pronto frente a hechos violentos o frente a la violencia social, estructural, etcétera, y éramos demasiado sensibles, lo que sucedió es que se asentó un trauma en nosotros y nos escindió esa niña interior. Y vivimos con esas dos niñas. Y en la medida en la que aprendes a nutrir a esas dos niñas interiores, lo que sucede es eso. Y yo lo descubrí porque pensé, nunca había podido explicarme ni explicarle a nadie cómo el día que yo testifiqué en el penal de alta seguridad contra Jan Sucarcuri, el pederasta de Cancún, el tratante de niñas y niños, que estaba en la misma cárcel que el Chapo Guzmán. Testifiqué contra él. Yo estaba amenazada de muerte por él. Él había abusado, comprado y vendido y explotado sexualmente a más de 200 niñas y niños y le tenían pavor. Decían que había mandado a matar niñas. Y yo testifiqué contra él con una paz interior, con un equilibrio. Fueron 7 horas de testimonio en contra suya. Y el tipo enfrente del juez me amenazaba de muerte y yo no estaba fingiendo estar bien, yo estaba bien. Estaba plenamente consciente, tranquila. Lo mismo contra Kamel Nassif, que intentó matarme, quien me mandó torturar. Tuve los videos, el documental, que están en YouTube, y es impresionante. Yo cuando me vi dije, mírala. Y no estabas en una postura no estaba posando. ¿No tenías miedo ese No, día? yo estaba totalmente tranquila. Y en la medida en la que lo veía enojarse y ponerse rabioso y gritar que yo Sí, me él creía se la ponía Virgen de fuerte. Guadalupe y descontrolado, yo sentía que estaba en mi centro y que estaba en el lugar de la verdad y del bien, ¿sabes? Sí, estabas parada en tu poder personal y en tu... Y en el de las otras Sí. también, ¿no? Es como en ese momento tú eres las otras, las niñas, los niños, las madres de estas niñas y niños que tenían pavor. Yo estaba ahí como una especie de escudo. Y cuando leí esta teoría dije, claro, la que está en los juicios es la niña escindida, la que no siente nada, la que todo lo piensa. Y la que va a terapia para procesar todo esto de la tortura y de las amenazas es la niña sintiente, la niña rescatadora, la que siente y llora, como lloro muchísimo, soy súper llorona. Claro. Pero siento muy poco miedo. Justo ahorita que hablas de eso, en Los demonios del Edén, en tu libro, sacas a la luz todo lo que sucede en la red de pederastía, ¿no? Ahorita que nos estabas explicando de todo tu trabajo. Y a partir, digo, a lo mejor me equivoco, pero es a partir de ahí donde toda tu vida empieza a correr peligro, tienes que cambiar por completo dónde vives, quién eres, lo que haces, porque empieza toda esta persecución hacia tu persona. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? ¿Cómo fue tú estar desenmascarando todo lo que estaba sucediendo y terminar siendo tú hasta el día de hoy quien tiene que huir, quien tiene que sufrir amenazas? Uno pensaría en las películas de Hollywood que una vez que alguien encuentra la valentía de decir, aquí están las personas que están haciendo mal, ese día tu vida entera podría cambiar para bien y parece ser que ha sido todo lo contrario. ¿Nos puedes contar un poco eso, lo que ha significado para ti personalmente estar persiguiendo a todos estos mafiosos, las formas en que han atentado contra tu persona, en que te han torturado, en que te han obligado a huir de tu propio país
y de vivir siempre en constante, no sé, alerta, cuidado, etcétera. Sobre todo porque sé que mucha de la edad que nos escucha empezaba a nacer en esa época. O sea, cuando nacen los demonios del Edén, cuando lo escribes, mucha de la gente que nos está escuchando está, o sea, sé por las estadísticas, apenas estaban naciendo. Claro, sí, sí, lo entiendo. Yo comencé la investigación de los demonios del Edén en el año 2003, cuando ya teníamos 3 años operando el refugio de alta seguridad y llegaban víctimas y víctimas. Era tremendo porque llegaban antes con nosotros que con la fiscalía. No iban a la Procuraduría de Justicia, venían con nosotras. En cuanto supieron que nosotras sí les protegíamos y sí teníamos abogadas que daban seguimiento a sus casos y defensa, y psicólogas, y teníamos un refugio que era como una especie de hotel con habitaciones para 60 familias, para 60 personas, madres con niños y niñas, una escuela dentro del refugio, un centro terapéutico, una habitación hospitalaria, es decir, estaba todo equipado y bueno, puertas antibalas, cámaras de protección. Era una cosa súper loca porque no existían refugios así. Claro. ¿No? Nosotras nos lo inventamos así porque la realidad de México lo exigía. Yo ya tenía muchos años, cuando yo empecé a hacer Los Demonios del Edén, yo tenía muchos años cubriendo violencia contra las mujeres. Yo en el 91 empecé a hacer un programa de radio público, hice radio 6 años con mi mejor amiga, y las dos lo que hacíamos era un poco primero de forma muy empírica, nos juntamos y dijimos, vamos a hacer un programa de radio que se llame Estas Mujeres. Y era porque todos nuestros amigos me decían, ay, ahí vienen estas mujeres. Eso quería decir, vienen las feministas, ¿no? Era como despectivo y lo tomamos para convertirlo en algo poderoso. Claro. Y el programa trataba de hablar sobre los derechos de las mujeres y en esa época la ley decía que si un marido maltrataba a una esposa y las heridas sanaban antes de 15 días, incluso una puñalada, si sanaba antes de 15 días, no había delito que perseguir. Entonces nosotras descubrimos eso un poco casualmente porque no éramos expertas en el tema y yo, claro, como soy súper obsesiva y compulsiva cuando quiero aprender algo, me puse a estudiar y a leer leyes. Hay gente que cree que soy abogada por cómo me expreso en los juzgados. Me puse a leer, a estudiar, a hacer un diplomado y lo que hicimos fue empezar a impulsar un movimiento que creció y creció gracias a la radio. Y cambiamos las leyes locales en Quintana Roo y después nos unimos con otras feministas y cambiamos las leyes del país entero. Y después hice un programa de televisión. Y tanto con mis programas de radio como con los de televisión, yo empecé a recibir amenazas. Porque yo decía los nombres de los agresores y guardaba los nombres de las víctimas. Porque en esa época, en los 90s, los periódicos decían los nombres de las mujeres. Sacaban los nombres a nombre, apellido, fotografía de las mujeres violadas, de las mujeres maltratadas, de los niños y niñas abusados y protegían a los agresores. Claro. Y nosotras hicimos todo lo contrario. Estábamos fuera de la ley, pero un poco nos daba igual porque ellos también estaban fuera de la ley. Entonces yo recibí muchas amenazas antes de empezar a hacer Demonios del Edén. Entonces ya estaba aprendiendo como estrategias. Yo llamaba a mi madre, que vivía en la Ciudad de México, le decía, mamá, fíjate que este señor vino y me amenazó en la radio y me dijo que si sigo hablando de él, que me va a golpear y que me va a desaparecer. No sé qué. Me decía, la próxima vez que se aparezca, le tomas una foto y lo sigues hasta su coche y le tomas una foto de su coche y publicas todo lo que te dijo y su foto y todo lo demás. Y dije, ok, tu madre. sí, sí. Me decía, claro, no les tengas, Sí, nunca tengas miedo. Contagiarse de miedo ya te daba más fuerza. No, claro, ella me decía, no les tengas miedo, ¿no? Todos ellos todos los agresores son unos cobardes, si no, no agredirían. ¿No? Tratarían de mediar sus propios miedos porque no saben cómo relacionarse en la intimidad y en el amor y en los afectos. Entonces lo que hacen es agredir porque no saben cómo relacionarse con su miedo a la pérdida del poder personal desde su machismo. Y yo dije, bueno, ok, y fue lo que hice. Un tipo vino a la radio, me amenazó, y yo traía mi cámara, una cámara que no era digital en aquel entonces, y salí corriendo atrás de él, le tomaba fotos corriendo, y el otro corriendo como loco, así de, vieja loca, y yo tomándole fotos, le tomé fotos al coche cuando huyó, y yo, cobarde, y tenía todo guardado. Entonces, claro, de repente ya no se me acercaban tan fácilmente. Entonces aprendí que, bueno, tenía que aprender a defenderme porque algunos venían armados con armas blancas o con pistolas y entonces me tomé un curso de judo y defensa personal, justo muy enfocado en desarmar sujetos violentos, así se llamaba el curso. Y él me enseñó y luego enseñó a todo mi equipo a desarmar sujetos. Y entonces cuando yo llego a investigar Los Demonios del Edén, que se aparece una chica que se había escapado de esta red,
me busca a través de una profesora porque yo tenía el programa de televisión y hablábamos todo el tiempo de estos temas, del abuso sexual, de la explotación sexual. La gente le decía prostitución de niñas y niños, nosotras decíamos, no, eso se llama explotación sexual comercial, ¿no? Es una forma, es un delito grave. Y entonces me buscó, me contó la historia y yo me metí más a fondo y de repente descubrí que había senadores, gobernadores, etcétera, y empezamos a proteger a esa y a otras niñas. Y buscamos a las mamás y las mamás estaban aterrorizadas porque ya tenían amenazas. Entonces yo empecé a hacer estrategias, a buscar a gente súper preparada, hablé con un director de Interpol al que había entrevistado para un artículo, hablé con expertos en seguridad, con un experto en seguridad que trabajaba en Colombia contra las guerrillas y le hablé y le conté. Me dijo, no te metas ahí, es delincuencia organizada transnacional. Tal. Le dije, no, por eso, necesito aprender cómo porque me voy a meter. O sea, no me digas que no me meta, porque de que ayuda. voy. O sea, porque de que va a suceder, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hacemos tontos? Y entonces empecé a hablar con todo mi equipo, 43 personas, 42 mujeres y uno, bueno, no, 41 mujeres y 2 hombres, y les expliqué en lo que nos estábamos metiendo. La mitad estaba súper asustada, o sea, hubo una chica que renunció directamente. La primera vez que llegó un hombre armado a amenazarnos al refugio, teníamos cámaras, siempre he puesto cámaras de seguridad, entonces teníamos cámaras y nos amenazaba y lo grabábamos todo. Entonces los metíamos a la cárcel. Uno nos amenazaba y lo metíamos a la cárcel. Y otro llegaba y lo metíamos a la cárcel. Entonces no los dejábamos libres, si los perseguíamos hasta las últimas consecuencias. Entonces ellos a mí me tenían mucho miedo también, debo decir eso, ¿no? Porque no entendían como un grupo de mujeres, pero una mujer que además se veía como yo, con mi apariencia, por los prejuicios sociales, ¿no? Podía llegar toda mona y decir, lo vamos a meter a la cárcel si sigue agrediéndonos, ¿no? A través del cristal antibalas. Y entonces el otro, con una pistola y con una Magnum, y yo, lo siento mucho, si dispara, lo vamos a meter a la cárcel. Entonces todo estaba grabado y lo perseguíamos. Y entonces cuando sucede lo del caso Zúcar, yo tenía amenazas de muerte. Yo publiqué el libro Los demonios del Edén en 2005 con amenazas de muerte. Le dije a mi editorial que estaba amenazada de muerte. Les di todas las pruebas de todo por si algo me pasaba. Dejé grabado un video que guarda todavía un amigo periodista español diciendo, si me matan es por esto y esto es esto, de este funeral. Y aquí está toda la evidencia, todo lo documenté, desde 2003. Y me senté con mi familia y les dije, voy a publicar el libro. Estos tipos son asesinos y son una red transnacional, tienen mucho poder, están vinculados con Emilio Gamboa Patrón, que es el ex ministro o secretario de Gobernación de México, con senadores, con el gobernador de Quintana Roo, el de Veracruz, el de Puebla, etcétera. Pero no podemos quedarnos. Y el de Nuevo León también, González Parás también estaba involucrado en las redes de trata. Y dije todos los nombres, y aquí está, pero lo tenemos que hacer. Y toda mi familia me dijo, claro que lo tienes que hacerlo, por supuesto, ¿no? Estamos contigo, sobre todo mi hermana pequeña, que es la psicóloga aguerrida. Y me dijo, claro que sí, hermanita, estamos contigo y te vamos a cuidar siempre. Y entonces publiqué el libro y a los 6... Antes de que publicaste el libro, ¿cómo te sentías? Feliz, estaba feliz en la vida. Mi editor no estaba tan feliz porque era un español que acaba de llegar a México, un madrileño, todo así, todo elegante, tenía bien poco tiempo en México y aquí publicaban libros de periodismo y no pasaba nada. Pero no pasaba nada en ningún sentido. O sea, no perseguían a los mafiosos, ni a los políticos, ni a nadie, pero tampoco mataban a los periodistas, ni los perseguían. Y lo mandó llamar el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Yunes, que yo lo mencionaba en mi libro como parte de la red de explotadores de niños y niñas, y era el nada más y nada menos que como el director general de la Policía Nacional en México. Y me dijo, pues me ha citado en sus oficinas. Le dije, bueno, pues ve, y aquí está toda la evidencia, ¿no? Copia de la evidencia. Yo tenía así carpetas con copias y copias. Y va todo confiado, pensando que eso era un país civilizado, y lo reciben con armas largas en las oficinas del secretario de Seguridad Pública, y lo amenaza, Yunes. Lo amenaza directamente, le dice que no puede publicar el libro, que tiene que destruir el libro, y él le dice, no, si Lidia Cacho lo puede entrevistar, ¿no? Y le dijo, no puede, no quiero tal, no puede. Y el tipo con hombres armados al lado. Entonces el director de la editorial salió de ahí, llegó a las oficinas casi desmayado. Detrás de él vino la que era en ese entonces la pareja de Yunes Linares,
amenazándolo. Es que es brutal cómo funcionan las mafias. Y cuando yo la vi, yo, como estaban todos temblando, salí a hablar con ella y le dije que dejara de hostigar y amenazar a los editores, que no iba a pasar nada, que el libro se iba a publicar. El libro se publicó. Lo presentamos con amigos periodistas y tal, un montón de gente, como 300, 400 personas, rodeados de policías armados del otro bando, que era del área de antidelincuencia organizada, la PGR, que eran enemigos de Jonas Linares. Entonces ellos nos protegieron y cuando salimos de ahí recibí otra amenaza. Y bueno, pues poco tiempo después, a los 6 meses de presentar el libro, me secuestró la policía, me torturaron más de 20 horas, me metieron a la cárcel, acusada de difamar a los explotadores de niñas y niños. Me defendí durante un año, gané el juicio después de un año y entonces empecé a ir tras uno y tras el otro y los metí a todos a la cárcel. Metí al más poderoso, que es Kamel Nacif, y lo liberó el gobierno de López Obrador. Entonces, bueno, yo podría concluir que yo sola soy más valiente que el presidente de México, los presidentes anteriores. Lo liberó recientemente. Lo liberaron recientemente a Kamel Nacif. Ahora, yo tengo órdenes de aprehensión en otros países con Interpol. Esperamos poder detenerlo en otros países. Todo es una red. Sí, mira, lo que yo aprendí a detectar y a explicar con mucha pedagogía, digamos, en mis libros, es cómo funcionan las redes. Y porque las redes criminales no podrían funcionar si las redes estructurales, políticas, no las protegen. No las protegieran. Entonces, lo que sucede es, un ejemplo muy sencillo que siempre uso en los cursos de periodismo es, mira, tú tienes a un hombre que es más o menos decente, en términos generales, digamos, que quiere ser gobernador, ¿no? Y él quiere ser gobernador, pero su partido sí está con él, pero no tiene dinero, ¿no? Y le dice, bueno, tú lánzate, pero tú tienes que juntar dinero para tu campaña. O sea, aunque la institución oficial le dé un dinero, en realidad todas las campañas en todo el mundo están llenas de corrupción porque necesitan mucho más dinero del oficial para poder hacer una campaña adecuada. Y sucede que se le acerca un sujeto, por ejemplo, Kamel Nacif, que tiene maquiladoras, fábricas donde, de ropa y de zapatos, etcétera, de artículos de moda súper famosos que vende a todo el mundo y tiene fábricas desde Tailandia hasta México. Y él le dice, yo quiero donar para tu campaña porque tú vas a ser el mejor presidente de México y vas a batir la corrupción. Y entonces, claro, le da por abajo de la mesa dinero sucio que el gobernador y su gente, por supuesto, no averiguan de dónde viene, o el candidato a presidente, da igual, lo puedes aplicar a cualquiera de los monitos estos que gobiernan. Y entonces lo que hacen es que les dan el dinero por debajo de la mesa y ellos empiezan a pagar todo. Empiezan a pagar a periodistas corruptos, empiezan a pagar a todo tipo de gente, ¿no? Que les va a facilitar la llegada al poder y su incursión perfecta a la estructura política. Y empiezan a pagar campañas de otros, por ejemplo, de diputados, de senadores, etcétera, que van a ser como su clan. Él no se siente delincuente. Él jamás ha cometido un delito. Es el hombre decente hasta este momento. Pero lo que ha hecho es tomar dinero de un hombre que detrás de su puerta ha cometido crímenes y delitos perseguidos en todo el mundo. Y tiene deudas con esa persona. Y que tiene deudas, exactamente. Ahora se endeudó. Entonces, cuando este hombre llega al poder y es gobernador, el otro le llama y le dice, oye, compadre, pues fíjate que necesito un favorcito. Y dice, mira, necesito que detengas a este fulano que me debe dinero, que la policía vaya, que le dé una lección y que le reviente las piernas. Que sucedió con un empresario de Monterrey. Y entonces, claro, el gobernador le dice, oye, pero ¿cómo? Todo esto por teléfono normal, ¿no? Intervenido los teléfonos. Y entonces el gobernador le dice, no, bueno, ¿cómo crees? Pero por otro lado lo hace y el otro le dice, oye, compadre, pues imagínate, tú no serías gobernador sin mí. Y efectivamente. Entonces le hace el primer favor. Y a partir del primer favor están vinculados. Y ese es el vínculo inicial entre la delincuencia organizada y el poder político. Y ese va creciendo y sucede con los senadores, con los diputados, van prestando dinero, las empresas energéticas les dan dinero a estos y este dinero también se triangula con dinero negro, dinero blanqueado, digamos, de la delincuencia organizada transnacional y nacional. Y entonces de pronto todos están en el mismo club. Unos han hecho cosas mucho peores y otras no tantas, pero todos se ven obligados a protegerse. Porque si uno dice, yo le di dinero, pues acaba con su carrera política. Acaba con todo. ¿No?
Y eso es lo que yo descubrí que tenía que revelar también, no solamente a los tratantes, a los que compran niñas por $3,000 y las explotan y las venden y las vuelven a revender a otros estados y a antros ¿no? y a otros países, sino además explicar exactamente por qué yo no podía ganar mi caso, porque yo no pude ganarlo en el momento en que mucha gente en México, en el 2006, juraba que lo iba a ganar porque teníamos toda la evidencia. Toda la evidencia. Y yo además estaba dispuesta a seguirme jugando la vida por ello. Y entonces de pronto empecé a dar entrevistas y a dar entrevistas y a seguir investigando, y decía, a ver, ¿dónde está? ¿Esto topa aquí? ¿En el secretario de Seguridad Pública? No, topa más arriba. Y no, y me decían, párale. Mi exmarido, periodista, me decía, ya Lidia, ya no te metas, por favor, ya no. Aquí ya se puso peligroso. Y yo le decía, no, vamos a llegar hasta el fondo. O sea, ya, estamos en estas. Y me decía, no, que el fondo es la pirámide del poder, pero hasta arriba, como tú dices, por esta red que explicas, todo está conectado. Claro, el fondo es la cúspide del poder. El fondo es la cúspide. Exactamente. Y si tú diagnosticas un problema, ¿no? La explotación sexual comercial, compran niñas y niños, son pederastas unos, otros no, pero se convierten en, porque ya no quieren mujeres con voluntad y con agencia personal y que tienen autonomía, lo que quieren es niñas a las que pueden dominar, ¿no? Que también tiene que ver con un fenómeno social. Y entonces todos estos se van intervinculando. Entonces, de repente tienes que entender por qué, en qué lugares se detiene, y ahí donde se detuvo, buscar quién es el agente del Estado y el agente criminal que están aliados ahí para que tú no puedas subir y lograr justicia, como defensora de derechos humanos, como activista, como abogada, incluso como funcionaria o funcionario público honesto, ¿no? Entonces, yo estaba en esas y de repente empecé a hablar públicamente sobre el presidente Fox, que a mí me había mandado llamar para decirme que estaban conmigo, que yo era la mujer más valiente que había nacido en México. Le dije, mire, eso está por verse, pero lo importante es ganar. Y de pronto doy una entrevista y me busca el que había llevado la campaña de Fox. Y nos sentamos y me dice, aquí está esta información. ¿Sabes por qué no vas a ganar? ¿Por qué no van a detener a Kamel Nacif? Le dije, no, ¿por qué? Me dijo, aquí está. Porque Kamel Nacif nos dio dinero para la campaña del presidente. Claro. Y el presidente no puede meter a la cárcel a un miembro de la delincuencia organizada. Porque entonces la gente va a decir en el mundo entero que el primer presidente de la transición mexicana que hizo que el PRI se desarticulara viene de un vínculo con la delincuencia organizada, también igualito que el PRI. Y efectivamente no pude ganar entonces, pero después fui ganando. Entonces quiere decir que, por ejemplo, esto de lo que hablas en los demonios del Edén, que es toda la explotación de niñas y niños en el paraíso de Cancún, no puede existir si no hay un sistema judicial, federal y demás que sostenga la explotación de niños. O sea, tiene que tener, o normalmente tiene colaboración con el poder para que llegue a las dimensiones en las que esto llegó. O bueno, sigue llegando. Que sigue llegando en el mundo entero. Aquí en España tiene un problema monumental también con la explotación sexual de niñas y niños por parte de la Iglesia Católica y por parte de otros centros religiosos, pero particularmente la católica, que es la principal, la más poderosa en España. Y de otro tipo de hombres, ¿no? Se acaba de morir un periodista famosísimo español que hacía apología de la pederastia y estaba súper orgulloso contando sus anécdotas de cuando él estaba con niñas menores de edad, ¿no? Eso sucede en todo el mundo. El fenómeno está ahí. Hay pederastas que dedican toda su vida a la explotación sexual de niñas y niños, al abuso e incluso al asesinato de niñas y niños. La gran mayoría de los que yo he investigado en todo el mundo fueron niños abusados. Que esa es otra cosa que hay que dejar bien clara. Sí. Para detener el abuso sexual infantil, tienes que trabajar con los niños abusados, con los niños varones, protegerlos en el momento de la infancia. No disculpas nunca a un pederasta adulto por lo que hizo, pero tienes que entender de dónde viene esa dinámica psicológica vinculada al deseo sexual y al deseo de control y poder del cuerpo infantil. Y al victimario. Totalmente, ¿no? Esa es una cosa que hay que entender primero. Y después tienes a otro tipo de personas que por la estructura dentro de la cual funcionan, por la estructura dogmática, por ejemplo, la Iglesia Católica. La estructura dogmática lo que hace es que hablan de que los sacerdotes no pueden tener sexo, ¿no? No pueden son célibes, supuestamente, y no pueden tener relaciones sexuales porque las mujeres les quitan poder.
¿no? Y porque les quitan pureza, porque son impuras las mujeres. Y entonces, bueno, ese es el origen de toda esta historia que se inventaron. Y lo que hacen es que abusan de niños y de niñas, y no lo hacen porque tengan deseo sexual. Lo que tienen es una necesidad de controlar el cuerpo del otro para su propia satisfacción. Entonces, no solamente tiene que ver con erotismo, sino con poder, con mucho poder. Y cuando un sacerdote abusa de un niño o una niña como Marcial Maciel, que era un superpoderoso, o como el padre Joaquín de un pueblito. Fui a su escuela. ¿En serio? Sí. Le recitaba poemas a él. Y después cuando supiste que... No, bueno, no, ya estaba fuera de ahí, ya era... Yo también soy medio diciendo, o sea, ya había estado, pero cuando supe, como que dije, pues un poco obvio. Pero te parecía normal, o sea, pero cuando supiste, ¿qué pensaste? No me escandalicé. Se me hacía muy cañón que hubiera tanta alabanza a Dios como había el padre Maciel Maciel. Un día entero que iba a la escuela y yo le recitaba el poema de la luna y estaba en todos los pasillos. Y yo tengo una madre que no es muy religiosa y es bastante feminista, y desde entonces siempre decía, no te confieses con el padre, no sé qué. Entonces cuando salió a la luz ya había habido ya se hablaba a voces, entonces... O sea, cuando salió dije, obviamente. Y desde ahí, pues, ni modo, fui a esa escuela, pero tratando de ayudar también. Conozco a varias gente que fue abusada y así, entonces tratando de ayudar como he podido. Pero lo idealizaban como un dios, como si fuera el mismo. Yo no soy religiosa, pero como los católicos alaban a Jesucristo o a la Virgen o a Dios, o sea, de esos niveles. Y es el mismo nivel de adoración a los religiosos, a los pederastas religiosos, que a los pederastas empresarios y políticos, porque tiene que ver con el ejercicio del poder y la capacidad económica, ¿no? Entonces tienen tanto poder económico y social que son protegidos. Y ellos a su vez hacen una dinámica hacia abajo en la que van protegiendo a todos los demás pederastas. Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo que hice con Demonios del Edén y después con Esclavas del Poder y otros libros y artículos míos, etcétera. Y para mí, después de todas estas lecciones y persecuciones y demás, una de las cosas más importantes es que logramos sembrar una semilla de transformación cultural. Para mí eso es lo más importante, es lo que más feliz me hace. Más allá de que si mi libro se ha vendido muchísimo y de todo lo que yo he logrado y de tener más de 60 premios, eso da igual. La fama es un animal peligroso, digamos. Pero lo interesante para mí es que logramos crear cultura, ¿no? O sea, todo mi equipo, muchísimos periodistas que siguieron detrás de estos casos, que cambiaron la dinámica y la manera de narrarlo. Y pudimos cambiar la narrativa, ¿no? Sí. Que eso es algo que también me impresionó, el escuchar cómo empiezas el libro diciendo que además de toda la corrupción que has encontrado, de todo, siempre hay alguien que quiere hacer bien las cosas, que hay luz al final del camino, que hay alguien que quiere aprender más, que te apoya, que te abre la puerta. Y yo decía, ¿cómo dentro de todo esto puedes todavía siempre encontrar ciertas personas en todos los lugares en los que caminas que quieren hacer las cosas diferentes, que están atentas a sus comunidades en las que existen? Pero se me hizo muy cañón después de escribir este libro que todavía así empieza ese libro. Para mí fue como, híjole, ¿cómo mantiene todavía la fe en la humanidad? Pues sí, a ver, para mí es clarísimo desde siempre que los malos son muy poquitos y viven de nuestro miedo, ¿no? Nos dan de comer miedo y nosotros les retribuimos con la parálisis, ¿no? Con la parálisis en la opinión, con la parálisis en el activismo, con el silencio. Y yo creo que la mayoría de las personas son buenas y capaces de hacer el bien. Todos nos equivocamos, todas cometemos errores, todas hacemos daño involuntario y a veces voluntario, pero ese nivel de violencia en realidad son muy pocos. La cosa es cómo atajamos a esos pocos porque tienen mucho poder, ¿no? Y yo lo que descubrí es que nosotras cuando nos juntamos y hacemos marabunta, sobre todo en mi experiencia con las mujeres, aunque hay algunos hombres que se suman a los movimientos de derechos humanos de las mujeres y los niños y las niñas, pero son muy pocos hombres y muchos terminan yéndose porque no saben cómo manejar sus emociones. Eso lo vivimos en el refugio todo el tiempo. Todo el tiempo los hombres se rompían. O sea, los psicólogos que contrataba yo eran maravillosos, pero se rompían al año. Dicen, no puedo, odio a los hombres, no puedo relacionarme con ellos, ya no puedo más, porque documentábamos todos los casos, cientos y cientos de casos.
Entonces, claro, es como un espejo de ellos, ¿no? En cambio, nosotros era como, mira, aquí está violencia de género y tenemos que seguir adelante. Entonces, yo creo que también tiene que ver con documentar todo lo bueno que sucede, es muy importante, porque si tú eres activista, periodista o trabajas en cualquier ámbito de comunicación donde quieras hablar de los problemas de la sociedad, del tema que sean, tienes que encontrar también la solución. Hay una responsabilidad en las periodistas, en las comunicadoras y en los para justamente hacer eso, es decir, este es el problema, este es el diagnóstico, estos son los elementos que nos impiden avanzar y estos son los que nos permitirían avanzar y cambiar las cosas, ¿no? Y la narrativa. ¿Y cuáles son los ejemplos en el mundo entero que nos inspiran para cambiarlo? ¿Dónde hay alguien que lo logró? ¿No? Y eso es lo que yo hago en todos mis libros. Hay ejemplos de gente que cambia las cosas, de la que yo he aprendido en Afganistán, en Kirguistán, en China, en la India, ¿no? Todo el tiempo estoy aprendiendo de las y los demás. Sé que tú muchas veces dices que esto no se trata sobre ti, ¿no? Que esto se trata sobre todo lo que estás investigando y por eso hablas de estas redes y de la trata y de la opresión contra las mujeres y demás. Pero de tu vivencia personal, mientras has investigado todo esto, ¿cuál ha sido como la parte más difícil y la parte que más se queda en tu corazón y como que lo llena? O sea, ¿cuál es estas dos caras de la moneda que a lo mejor la gente no conoce esa parte que ha sido difícil para ti? Todos, no sé, me imagino los sacrificios o las consecuencias o lo que sea. Y también esa parte que dices, bueno, lo sigo haciendo porque a pesar de lo que pasa afuera, personalmente me está pasando tal cosa. Bueno, a ver, la defensa de los derechos humanos lleva implícito el trauma, ¿no? El trauma por la violencia sistemática, por la violencia estructural que estamos enfrentando y sosteniendo y además que estamos intentando romper esa estructura, ¿no? Patriarcal, seas hombre o mujer, pero estás tratando de romperla cuando trabajas por los derechos humanos. Y eso conlleva trauma, efectivamente, porque hay ustedes lo cubrieron muy bien en uno de sus podcasts, pero es el síndrome del quemado, ¿no? O el síndrome por agotamiento extremo. Ese lo he vivido toda la vida. Yo tengo muchos problemas de salud como consecuencia de todo el trabajo que he hecho. ¿Por qué? Porque, claro, llega un momento en que tienes muchísima adrenalina, ¿no? Particularmente después de la tortura, porque ser torturado durante más de 20 horas por policías con armas, sola, sin saber si me iban a matar o no, porque me bajaban del coche, me decían que me iban a matar, me volvían a subir y hablaban con el jefe, que era el gobernador, y entonces les decía sí, no, sí, no. Entonces pasaron todas esas horas discutiendo si me mataban o no, o si me tiraban al mar. ¿Todo? Sí, todo me lo decían a mí, o si me tiraban al mar o no. Y yo recuerdo haberles dicho a los policías que por favor no me tiraran al mar, porque yo había entrevistado a Rosario Ibarra de Piedra, que era como la líder nacional desde que yo era muy niña, en el 74, que fue la que lideró todo el movimiento de las desapariciones forzadas en México, que sucedieron entre el 68 y el 74. Y entonces yo la entrevisté muchísimos años después, cuando yo ya era periodista. Y ella, mientras estábamos en la entrevista, de pronto sonó un ruido en la puerta de su casa y se levantó corriendo y fue a abrir y no era nada. Pero ya me habían pasado 30 años de que su hijo había desaparecido. Y me dijo, yo todos los días siento que mi hijo va a venir a tocar la puerta y que va a llegar, ¿no? Que les pasa lo mismo a las madres y abuelas de los desaparecidos de Chile, de Argentina. Y yo pensaba en mi familia y pensé, si a mi familia le entregan mi cadáver, todo bien. Ni modo. Digo, no todo bien, pero vamos. Pero si no, si me desaparecen en el mar, mi familia va a pasar toda su vida buscándome. Entonces, en ese momento mi prioridad era llegar viva o si me mataban, que por favor se los pedía, que tiraran mi cuerpo en la carretera, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso lleva un trauma implícito. Y los niveles de adrenalina que producen hacen muchísimo daño al cuerpo, producen mucho cortisol constantemente. Entonces, yo tengo problemas de salud desde entonces que estoy tratando de solucionar todo el tiempo, ¿no? Con alimentación, con medicina, con quimio, con todo lo que hay a mi alcance para salir adelante desde hace 18 años. Y bueno, hago yoga, medito, voy a terapia para subsanar eso. Y por otro lado, las pérdidas, ¿qué son? Bueno, pues que si vas a ser defensora de los derechos humanos, si eres feminista, es prácticamente seguro que si estás con una pareja hombre, va a salir corriendo eventualmente. Eso lo tienes que tener clarísimo.
es rarísimo que se quede ahí. Porque no sabe cómo manejarlo y porque además tú eres quien eligió eso. Mi exmarido me decía eso, tú eres la que eligió ese camino, yo no lo quiero. Yo le decía, pero me conociste así, sí, pero ya, ¿no? Sí, la razón por la que me enamoré es la misma por la que Esa por la que ya me quiero ir. Entonces, eso yo lo aprendí hace muchos años y cuando sucedió ya no fue tan grave. Fue más grave otras estupideces que hizo él que el hecho de que no quisiera estar conmigo por mi activismo. La otra es que yo aprendí desde muy joven a no sacrificar mi carrera por nadie ni por amor. ¿No? Eso lo tenía clarísimo. Wow. Y enamoradísima me divorcié del único hombre con el que me he casado, que estuvimos 13 años juntos, porque yo sabía que no estaba dispuesta a sacrificar mi carrera, mi futuro y mis aspiraciones por amor, ¿no? Porque yo le pregunté a él, ¿tú estarías dispuesto a sacrificar tu carrera, tus aspiraciones y tus deseos por mí? Si yo te digo, vámonos a vivir a China, me dijo, no. Ah, bueno, pues yo tampoco. Es así. Y yo eso lo supe desde siempre. Entonces, para mí no fue una fractura interior, decir, ay, no voy a poder estar enamorada. Nada. Yo a veces estoy enamorada, a veces no, a veces tengo mucho sexo y a veces no, y todo bien, ¿no? Entonces, retweet. Reposteo eso que acabas de decir. Y todo bien. Lo importante es que yo me caigo muy bien. Soy muy feliz conmigo misma. Y entonces, a veces estoy acompañada y a veces no. Y si tú no aprendes a vivir contigo misma y te caes bien, vas a tener muchos problemas para poder enfrentar un trabajo como este, ¿no? Y bueno, lo que más me ha dolido, lo que más dolor me ha causado ha sido el exilio. O sea, yo llevo 3 años y medio viviendo en España, me han tratado súper bien, me protegen muchísimo y todos los días sueño con que tomo un avión y me regreso a casa. Y todos los días lloro. Me mudé solita con mi perrita y hice todo lo que he ido armando los muebles sola. Y no tiene que ver con una soledad interna, sino con saber que no tengo las redes que yo tenía en México y que mi dinámica con la gente de España es muy distinta, ¿no? Eso ha sido durísimo, durísimo. Porque tienes una pérdida monumental cuando te exilias, ¿no? Sí. Me dijo un médico aquí que yo tenía el síndrome de la exiliada, que es que quedas con el corazón partido. La mitad de tu corazón se queda en tu país y la otra mitad está aquí. Tienes que hacer todo lo que puedas para traer esa mitad del corazón. Yo todavía no lo logro. Entonces tengo una perrita que adopté después de que mataron a mis perritas y le puse Cora tratando de traer un pedacito de mi corazón. Ay, está precioso eso. Quería preguntarte, Lidia, ¿cómo perdonas esto? O sea, ¿cómo te relacionas ahora con el perdón? ¿Has encontrado perdón? ¿Qué espacio toma el perdón en tu vida? Después de eso que dices que lo que más te ha dolido ha sido el exilio, ¿qué sucede? Me puedo imaginar que cuando trabajas en esto sabes que te puedes enfrentar a eso, pero ¿cómo perdonas? ¿Has perdonado? ¿Sientes que te falta perdonar? ¿O cómo ahora te relacionas con esa idea de perdonar a quien o por lo que te tuviste que ir de tu propio país? Mira, para mí el perdón no es, digamos, la visión tradicional del perdón cristiano y de hay que perdonar porque pobrecito él. Para mí el perdón es algo que surge de la necesidad de no vivir colonizada por el miedo o por la presencia de ese agresor, ¿no? La primera vez que yo me di cuenta que había perdonado a uno de mis agresores fue al jefe de la policía de mis torturadores, que fue increíblemente cruel conmigo, que ejerció violencia sexual contra mí durante esas 20 horas. Y cuando yo estaba frente a él en los juzgados en México y él estaba ahí encerrado y yo estaba testificando contra él, pude llorar en el juzgado. Casi traumatizo al pobre juez que no sabía qué hacer con Lidia Cacho llorando porque creen que soy así como la heroína, de piedra, ¿no? Y mis abogados tampoco sabían muy bien cómo manejarlo. Y le dije que yo la había perdonado. Mi abogado me decía, no digas eso. Yo dije, sí. ¿Por qué no me coloniza? No, ya no tengo pesadillas. No está en mi cuerpo, no está en mis recuerdos emocionales. Lo quiero meter a la cárcel porque se lo merece, porque además había secuestrado y torturado a otras personas y soy la única que pudo, se atrevió y tuvo las herramientas y el apoyo social para meterlo a la cárcel, ¿no? A un jefe de policía, igual que a su cómplice que también era policía, es policía y está en la cárcel. Entonces, a ellos, sí, igual que al gobernador de Puebla, es decir, yo no pienso en ellos mucho tiempo. Al único de todos ellos que no he perdonado, pero creo que tiene que ver con que todavía sigue libre es a Kamel Nacif, que es el líder de todos ellos. Y tiene que ver con que todavía pienso mucho en estrategias para meterlo a la cárcel. Sí, en que no se ha hecho justicia. Sí, pero en cuanto se haga justicia. Entonces, para mí el perdón no tiene que ver con
con decir, pobrecito, que no pague por sus delitos o por sus crímenes, que paguen por todo, si tiene que ser, ¿no?, en una cárcel de alta seguridad, mejor, que reflexionen, y si se vuelven cristianos, como dice que se volvió uno de los policías, qué bueno, que encuentre a Dios o al demonio, me da igual, ¿no?, lo que encuentre. Lo que sí quiero es que no toquen a ninguna niña o niño más, porque es lo que yo les prometí a las niñas y niños víctimas hace casi 20 años. Una de las niñitas de 13 años me dijo, yo te cuento otra vez la historia si tú me prometes que nunca va a volver a tocar a nadie con su carcuri. Y por eso cuando logramos 113 años, bueno, yo hice una fiesta con mis amigas y amigos, lo celebro cada vez que puedo, ¿no? Porque él merece estar ahí, porque es un hombre que compraba y vendía niñas y que mandó matar a una niña y que explotaba sexualmente a niños y que lo hacía con un goce brutal. O sea, ese sí es un sociópata total, ¿no? Y tiene que estar preso por toda su vida, ¿no? Eso no quiere decir que yo no lo haya perdonado personalmente por las amenazas en mi contra, ¿no? Son dos cosas distintas, el deseo de justicia y el de venganza. Yo no tengo deseo de venganza, pero sí de justicia, y llego a las últimas consecuencias con eso. La venganza se te queda pegada, ¿no? Sí. Antes de irnos, No. que no me quisiera ir nunca. Das 7 preguntas más. Yo sé que no todas las personas tienen este llamado y esta vocación que ha de ser el periodismo, ¿no? Porque le dedicas tu vida entera a esto. Pero hay una frase aquí tuya que apunté que dice, el periodismo es la linterna que va a iluminar al mundo. Sin tu labor periodística y la de todos tus colegas alrededor del mundo, no sabríamos de esta y de tantas formas en que se abusa de las personas, se abusa del poder, etc. Y yo sé que no todas las personas en la sociedad civil van a montar una red y salir y perseguir y hacer, pero también creo que, como tú dices, parte de la forma en que este sistema sigue operando, sí es también por el rol pasivo que ha tomado la sociedad civil. Y yo como mexicana veo y a veces siento también muchísima desesperanza, porque no sabes por dónde empezar. Todo parece estar corrompido, todo parece estar roto. Vivimos en un país en guerra que mata en promedio a 11 mujeres todos los días. Y como que a veces siento, incluso con un proyecto que hicimos que se llama 10 Mujeres, que cuenta la historia de 10 feminicidios en México, muchísimas personas nos decían, es que no quiero ni siquiera escucharlo. O sea, como que ya sé en la tragedia que vivimos, ya sé el dolor que implica vivir en un país como México. ¿Qué podríamos hacer como sociedad civil? O sea, ¿por dónde empezamos sabiendo que aparte México es el país más peligroso del mundo para ser periodista? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empieza? ¿Cómo apoyamos? Ahorita, por ejemplo, dices lo de Kamel Nacif y no puedo creer que otra vez está en libertad, pero ¿por dónde se empieza y por dónde se termina cuando todo parece estar roto? Mira, yo creo que no todo está roto. A veces tenemos esa percepción por agotamiento emocional y lo más importante para mí es recordarle a toda la gente, a todas las mujeres y a los hombres que están tratando de hacer lo que sea para cambiar el mundo y para que este sea un mundo mejor desde su lugar, es tómate el tiempo para detenerte, respirar y gozar la vida. Porque no hay manera de hacer activismo, de hacer buen periodismo, de comunicar las cosas adecuadamente para educar y hacer pedagogía sobre la justicia y los derechos humanos, si no encuentras un lugar de paz interior. Tenemos derecho a estar en paz. Y en la medida en la que tú trabajas tu paz interior y amas a tus hijas, hijos, hijes, sobrinas, a tu familia, le cuidas a tu vecina, vecino, yo qué sé, en lo que trabajes, no importa el trabajo en el que tú estés, tú no tienes por qué lanzarte a hacer lo que yo hago, ¿no? A desarmar sujetos violentos, a ir a rescatar mujeres en situaciones extremas, a infiltrarte como me infiltré en prostíbulos en Tailandia, vestida de prostituta. No tienes ni por qué hacerlo. Y jamás yo le pediría a un periodista, por ejemplo, de mis estudiantes, que lo haga. Yo creo que esa es una misión que cada persona desarrolla. Lo que sí es cierto es que cuando tú vives en un entorno, cualquiera que este sea, en el que tú estás consciente de que todos los días puedes hacer algo bueno por esa gente y educar y hacer pedagogía del bien, las cosas van cambiando. Y no solamente tiene que ver con la energía,
que evidentemente generamos mucha energía positiva todo el tiempo o negativa, ¿no? Esto de qué mala vibra tiene esa persona o qué buena vibra. Es muy importante cómo vibres tú, ¿no? El nivel de vibración emocional, energético e intelectual que tiene la persona que llega ahí. Yo como periodista sé que para entrevistar a niños y niñas no solo estudié pedagogía, también tuve que aprender desde el yoga cómo respirar frente a ellos, en qué posición ponerme para estar a su altura, sentada en el suelo con ellos o en un banquito. Siempre ponerte en el lugar del otro y la otra no significa sufrir lo mismo que la otra persona. Significa estar dispuesta a abrir el corazón. Y abrir el corazón, contrario a lo que mucha gente piensa, nos ayuda a poder hacer un activismo mucho más potente, más poderoso. Cuando yo he enfrentado a esos mafiosos, siempre estoy pensando en las niñas y en los niños que tuvieron la valentía, el poder, la integridad para rescatarse entre ellos, para decir la verdad, para enfrentar en los juicios. Siempre pienso en toda la parte luminosa de los seres humanos que nos ayuda a cambiar el mundo. Y eso es un lugar en el que nos tenemos que reconectar todo el tiempo cuando pensamos en los feminicidios, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante, cuando hablamos de feminicidios y de estos temas, hacer pedagogía que no haga apología ni del dolor ni de la crueldad. Darnos cuenta de cuál es el lenguaje que usamos, desde dónde, cómo utilizan, cuál es el tono de voz, cómo nos aproximamos a los temas, por un lado. Y por otro lado, cuando nos detenemos por el sufrimiento y decimos, basta, por este momento yo no puedo hablar de esto, voy a tomar un año sin hablar de feminicidio, eso no quiere decir que estés traicionando a la causa ni a las demás mujeres. Lo que quiere decir es que tú tienes que recargar tu espíritu, tu alma, tu corazón, tu mente, tu cabeza, tu inteligencia de otras ideas, sentimientos y emociones para poder seguir, ¿no? Y eso está bien. México tiene un pacto silencioso a favor de la muerte y es muy peligroso conectarse con él. Yo una cosa que le dije a mi terapeuta hace poco fue que estaba súper triste porque varios amigos periodistas míos de hace muchos años estaban comentando entre ellos enfrente de otro amigo muy cercano que qué cobarde que me fui, que los dejé solos. Pero ninguno de ellos sigue haciendo periodismo de investigación. Yo soy la única. Y me dolió muchísimo, por supuesto, porque son mis amigos. Y lo que pensé es, claro, ellos preferirían que yo estuviera muerta porque sería mucho más simbólico. En México la muerte es un símbolo de valentía y de poder. La vida, la defensa de la vida, el sentarse a llorar, el pedir ayuda, es un símbolo de debilidad y tiene que ver con el machismo y con el patriarcado. Y nosotras somos las hijas de la valentía, no del patriarcado. Así que está bien detenerse. Y está bien que tú digas, yo lo único que puedo hacer es trabajar con mis hijos, con mis hijas, con los niños a mi alrededor, ir una vez a la semana a trabajar con niñas y niños que hacen fútbol, por ejemplo, y hablarles de igualdad y jugar con ellas y ellos, y hablarles a los niños varones sobre la importancia de ser hombres que aprenden a hablar sobre sus emociones y sentimientos, que cuiden su cuerpo. Tú no puedes decirle a una niña, mira, sí, solo sí es sí para ti. También a un niño le tienes que decir, solo sí es sí para ti. Los niños tienen que saber que no van a crecer para ser máquinas sexuales, que no tienen una deuda con las mujeres para ser amados. Ellos también tienen que aprender del feminismo y de la igualdad. Entonces, si tú puedes hacer eso con la gente, los niños y niñas que te rodean, en la escuela de tus hijos e hijas, de tus sobrinos, en cualquier entorno donde haya niñas y niños pequeños, con 2 o 3 personas a las que tú impactes con estas ideas, estás haciendo una transformación esencial en el mundo. Entonces, si vemos la historia y la entendemos, descubrimos que no es cierto que los malos ganan. La gran mayoría del tiempo pierden, y pierden mucho más que nosotros. Y hay que enfocarse en eso, porque si nos enfocamos solo en el dolor, nunca vamos a cambiar las cosas. Ay, me encanta. Ay, Lidia, pues nada. Por favor, vuelve. Por favor, vuelve. Volvemos nosotras a ti pronto. Las veces que quieras. Nada, de corazón agradecerte tu tiempo, qué decir de tu trabajo y de todo lo que has hecho. Ojalá que todas las personas que escuchen este episodio se sientan igual de inspiradas que yo me he sentido y sigue haciendo lo que haces, todo vale la pena.
Si a veces lo dudas, yo te digo, todo vale la pena. Y les dejamos toda la información de Lidia Cacho en seregalandudas.com/suscríbete, que es un newsletter gratuito. Les vamos a poner todos sus libros, donde la pueden leer y demás, para que la puedan conocer y admirar tanto como nosotras. Gracias por estar aquí y gracias, Pablo, por ayudarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.